Hello, hello. Hola Mirianita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, George? Yo también muy bien. Gusto saludarte, saludar a todos los que hacen el favor de vernos, de escucharnos. Y Hola, ¿todo? Sí. traigo mi boquita pintada, mira. ¿Por qué? ¿Por qué la traes así? ¿Por qué será? Yo también. Así es, Ujú. digamos, un pequeño tributo al señor Robert Smith. Así es. Nuestro episodio de hoy es acerca de The Cure, Ni más ni menos. ni más ni menos, la famosísima cura. A mí me gustaría empezar preguntándote, Miriana, ¿qué es The Cure para ti? Bueno, The Cure para mí es más una inspiración filosófica Ok. y llevada de la mano por música impecable y que de hecho, a pesar de que no era un género que yo escuchara tanto, ¿ok? Ujú. Entra desde el rock alternativo, de el post-punk, glam, new wave, o sea, siempre lo escuché, pero no era mi género. Para mí era, pues un viaje a través de la cabeza de una persona como la de Robert Smith, porque realmente sí me llamaba mucho la atención su filosofía y su personaje. Sí, así es. Además, y bueno, lo vamos a platicar aquí, eh, lo colocan en todos los géneros que tú mencionaste, pero él es el encargado de hacer de la música punk, post-punk, algo más accesible, algo más Okay. accesible y yo me atrevo a decir que de las bandas de culto, Sí, porque ellos inician totalmente como una banda de culto, es la que más éxito comercial ha logrado. Y podrías definir para los que nos están oyendo, ¿qué es una banda de culto? mira, yo interpreto una banda de culto como una agrupación en la que van por un género que comercialmente nunca ha sido, vamos, no es el mejor spot ni la mejor vitrina si lo tuyo es hacer un éxito económico muy grande, ¿no? La verdad es que va dirigida a un público muy en particular, en donde los seguidores son de hueso colorado, seguidores a rajatabla, y con The Cure se da ese fenómeno que fieles a su estilo, aunque van evolucionando y se van transformando y ocupan y realizan, tienen la capacidad de interpretar música en diferentes géneros, pero finalmente es una banda obscura, una banda gótica, para sí un público muy, muy en particular. Sin embargo, son tan grandes, son tan buenos y son tan versátiles que atraparon a muchísimo público, ¿no? Yo los considero como una Claro. banda insignia. Ellos se forman en el 76 en Crowley, Inglaterra, que estaba viendo, es un pueblito muy pequeño, 45 minutos de Londres. Sí, porque son de South Sussex, ¿no? Es correcto, exactamente. Y pues empiezan muy con el post-punk, muy influenciados, de hecho, él lo dice, Siouxsie and the Banshees. When you think your toys have gone berserk, it's an illusion. You cannot share your hair like
así como que el modelo a seguir, el patrón de ellos, aunque tienen gran afinidad por la música de Bowie, por la música de Pink Floyd, por la música de Jimi Hendrix, Sex Pistols, pero realmente como su gran inspiración es Siouxsie. Pues si tú escuchas los primeros álbums y ya escuchas los álbums de los 90s, pues sí abarcan un sinfín de ritmos, de géneros, pero pues siempre con esa tendencia a lo oscuro. Hay una frase, Diana, antes de Ujú, que sigas, porque es claro, interesante esto. Ellos luchaban por la autonomía del punk, ok. pero un punk más abierto, más talentoso y creativo y más introspectivo en concepto. Y la verdad Bueno, es que sí. ahí está, vamos a volver a lo que te decía de su filosofía. Es un poco Ujú, lo que es el existencialismo, ¿no? es correcto. Lo voy a tratar de explicar en corto y en fácil. ¿Ok? Bueno, obviamente es el análisis de la existencia humana, pero hace énfasis en la libertad y en los principios de libertad, la responsabilidad individual, ¿ok? Las cuales tienen que ser analizadas como fenómenos independientes de las categorías abstractas, o sea, ya sean Ujú. racionales, morales o religiosas. O sea, fíjate todo lo que te estoy diciendo. Incluso hasta en lo oscuro y en lo punk y en todo eso, está esto que acabas de mencionar y englobar simplemente con las bandas que seguían, con la propuesta. ¿Te hace sentido? Sí, totalmente. Además, a diferencia de bandas que fueron muy punk, muy de ese género, Ujú. llámese Sex Pistols, llámese The Clash, llámese, bueno, del otro lado del Atlántico, Ramones, eran bandas que principalmente era protesta, era agresivo, era no estar de acuerdo con los estándares, y sin embargo en la música de Cure, en las letras de Robert Smith, te lo platicaba antes de iniciar la grabación del episodio, hay piezas tan bonitas, hay piezas tan tiernas, Sí, sí es cierto. Sí lo son. muy llenas de amor, que son en realidad como cuentos fantásticos. Y bueno, pues esto los define totalmente y también los diferencia del común. ¿Te acuerdas que en un episodio platiqué, que eso lo investigué, cómo surge el punk, ¿no? Que el punk es como una protesta, ya lo habíamos dicho, principalmente al rock progresivo, ¿no? En donde por costumbre eh, son bandas que siempre están que cuentan con músicos muy virtuosos y enseñan ese virtuosismo en sus canciones, ¿no? Grandes solos de guitarra muy largos. Bueno, es que esto es genial, porque ahí lo que es la filosofía se va a la parte psicológica de Kierkegaard, donde nos habla de la soledad, de la finitud, obviamente también del amor y del estar en el mundo, bueno, de todos estos conceptos que a muchas personas antes, o quizá en este momento todavía siguen sin querer tocar esos temas, muerte, libertad, compromiso, toda esta área psicológica, también la depresión, todo el irte eh, en una cuestión donde pues la gente antes se apenaba por sentirse así, pero ellos hacen una elevación de ese sentimiento psicológico y lo proyectan con su vestuario y con sus propuestas, y bueno, como estás diciendo, con el punk y otros, pero te dejo continuar. Sí. Y bueno, ellos forman el grupo en el 76. Uh -huh. Primero se llamó Malice, Ok, después se llamó Easy Cure, ok. para después ya llamarse The Cure. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Robert Smith en una entrevista, me supongo que en varias, comenta que él
ellos quieren ser la cura contra el establishment y en particular menciona a dos, bueno, a un solista y a un grupo. Es la cura contra lo aberrante que puede ser los Rod Stewarts, los Queens, entre muchos otros, ¿no? Así es como nace este grupo. Fíjate que hablar de los De hecho, él integrantes... dice que en algún momento que ellos se convirtieron precisamente en todo lo que no querían ser. Ok, sí, totalmente. Y hablar de los elementos que han pasado por The Cure, la verdad es que sí quedé sorprendido porque han tenido 19 miembros. Pero los que forman The Cure es Robert Smith y Lowell Tolhurst, que él después abandona en el 89 la banda. Él empezó como baterista y después fue tecladista. Y bueno, su primer disco, que es una maravilla, es en el 79, Three Imaginary Boys, y te vas a acordar, mi Diana, yo la primera vez que los escuché dije, wow, ¿qué es esto? Con canciones como 10:15, Saturday Night. Y Killing an Arab, que ahí sí, Killing an Arab la tengo mucho más, es la de 10:15 la has escuchado muchas veces no, también. sí, pero También así tiene una guitarra muy agresiva y ahí sí estaban como que más del lado, digamos, punk tradicional, pero bueno, con los años ellos se van transformando. También leí, mi Diana, una serie de análisis de artículos acerca de The Cure. Hice esta pequeña extracción que acomodé de lo que piensan algunos críticos, algún escritor, en fin. Qué interesante, a ver. Y me gustó esto, lo acomodé de esta manera y la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo. Crean un estilo gótico atractivo, como un punk pop, que además, bueno, pues eso no es un género como tal, pero Claro. un punk pop, lo que hablábamos, que es mucho más digerible, más amable para un mayor público, obscuro, con sonidos muy sofisticados, una gran instrumentación. De hecho, nos siento un poco oscuro, ¿sabes? Nos siento en el ambiente. Sí, totalmente. Y aquí viene, fíjate, hablando... No, nosotros. Totalmente, mira. No, o sea, nosotros, no nada más el look. ¿Será de noche? Nosotros. Claro, estoy hablando de nosotros estamos más solemnes. Yo tengo mi dark side totalmente. Vamos, sácalo. Eso es totalmente Escorpión, ¿eh? El dark side. Sí. Okay. Sí, lo que pasa es que luego no se te nota tanto por tu ascendente Leo, pero los Escorpión, así nada más, el signo es muy darky, ¿eh? Ok. Muy The Cure. Muy The Cure, me encanta. 100%. Bueno, ahora entiendo más por qué me identifico. Ok. Tienen sonidos muy sofisticados, gran instrumentación, crean un ambiente envolvente, con un estilo muy personal. Y sí, fíjate que siempre los he tenido en mi playlist. Como decía, yo los considero un grupo insignia de los 80s y 90s totalmente, con una enorme cantidad de hits, pero en estos días que estábamos preparando el episodio, volví a escuchar muchas de las canciones que tenía algún tiempo sin escuchar, y la verdad es que sí, su instrumentación, canciones, por ejemplo, como The Forest, que me encanta, se me hace una obra de arte.
Pictures of You, Fade, sí crean como un ambiente y te meten a esa historia que está contando Robert, ¿no? Es bien interesante. Y bueno, nos tocó justo en nuestra mera época y había, pues, cómo olvidar a los famosos darqueteros que a raíz de Cure polularon, ¿no? I've been looking so long at these pictures of you that I almost believe that they're real. I've been living so long with my pictures of you that I almost believe that the pictures are Él all fue un establishment en cuanto a la moda, esos famosos labios rojos, ese estilo dark, como tristes, como... De hecho, le dan paso también al grunge de los 90s, de Cure. Ya que estás Sí, hablando de moda, va por ahí la línea. va por ahí la línea. Porque obviamente también es esta parte, si quieres ahorita no adentro en eso mucho, pero va por esta parte donde usar sudaderas sueltas o camisas muy flojas, no darle mucha importancia a la vestimenta, sino a la De persona. hecho, desalineados, su Desalineados pelo, totalmente. su bilé mal puesto, su lipstick mal Es puesto. lo que conoceríamos también como bedhead style en inglés, ¿ok? Que Sí, undone, o sea, es desaliñado, como lo acabas de decir, pero ¿cómo lo llaman allá? Es bedhead, ¿ok? Es el despeinado, el que me vale gorro, ¿no? Exacto. Undone es, bueno, desaliñado en español, ¿no? Y vaya que fueron una gran influencia. Hay bandas como Placebo, Depeche Mode, Interpol, The Sí. Jesus and Mary Chain, Smashing Pumpkins, que amo, Deftones, que hablan de Cure como su número uno inspiración. Sí, es como te digo, y solamente no es en el área musical, sino toda la propuesta, ¿no? Porque si realmente nos ponemos a ver de modas, por ejemplo, otro de los que en otro rubro que tenían este concepto de moda andrógina, por ejemplo, ahorita todo el mundo ve a Harry Styles con collares de la abuelita y suéteres de mujeres, pero en realidad Robert Smith empezó y The Cure empezaron con este rollo andrógino, no sé si sabías. No, pero sí, o sea, tiene totalmente Bueno, se maquillaba a menudo, sentido y ¿ok? Se maquillaba a menudo, lucía elementos femeninos como faldas, Ujú. encajes y joyas, ¿ok? Cierto. Este estilo andrógino que difumina, o sea, no tenía fronteras, no le importaba, ¿sabes? Inspiró pues, a todos sus fans a seguirlo, a hacerlo, a atreverse un poco con el tema que te llamaba el existencialismo y adoptar un enfoque mucho más fluido de la moda. Ujú, ujú. Entonces, realmente estos cuates empiezan con todo este tema. Ahora, si nos vamos ya a la moda de Robert Smith, no se sabe a ciencia cierta, pero se le adjudica en muchos medios que, bueno, parte de su look, él lo creó porque él era muy fan de todo lo que era audiovisual, pero sobre todo de las películas de horror. Ok, ok, ok. Tiene sentido. Y te acuerdas, en nuestra época, no veías muchos en la calle, pero si querías ver a personas con este look, pues había que ir en dancetería, veías. Claro. Pues los famosos darquetos, ¿no? Mucho de la zona rosa, el 9, otro bar, en fin, pues ahí sí te lo encontrabas. Y bueno, había que ser muy valiente en esa época Es que, fíjate, para andar por la vida con ese look, ¿no? totalmente, pero bueno, Valiente, finalmente
la propuesta de Robert Smith es que todos hagamos de nuestra vida y de nuestra imagen un performance. Ok, ok. Entonces, en ese momento, el performance era pues un poco de muestra, ¿ok? Tu teatralidad, o sea, era ese ser exagerado que no sé qué expresar, exactamente por contenerte por la sociedad, podríamos decir. Ujú, ¿Tú qué ujú. opinas? Sí, sí, tiene totalmente lógica. Y además, Robert Smith no, o sea, ese look es el look de su día a día. Claro, que es andrógino, es teatral, sí tiene su Porque a propio, lo que me refiero es que sí, no se vestía de una forma particular como hay otros artistas claro, para el show, ¿no? La sino famosa adentro y afuera, quieres decir. vestimenta de show, sino que él así y hasta la fecha va por la vida con ese look, Es lo cual congruente, se habla de, alinea con su música y se alinea con su propuesta. así es, Exactamente, o sea, y eso para mí lo hace pues muy auténtico, muy neta, 100%, sí. porque, o sea, sí estoy en el escenario, pero debajo del escenario estoy de la misma forma. Ellos produjeron mucha música. Sí, de hecho, ¿qué te parece si te hago un como recorrido rápido, no de cuáles son, sino de cuántos, y tú ya entras en esos detalles para que llevemos como un track? ¿Te late? Me parece Bueno, muy bien. hice mis anotaciones, que álbumes de estudio son 13, álbumes en Es directo correcto. 6, Sí. álbumes recopilatorios son 9, EPs Ujú, son 10, ujú, sencillos son 46, álbumes de video, ¿ok? Son 11, así videos es. musicales 43, o sea, más que álbumes, bandas sonoras 4, bueno, otras apariciones en álbumes 5 y cajas recopilatorias 3. No sé si hay alguna cosa que quisieras, como decirle al público qué es qué, o sea, que creías que no van a saber qué es EP o bandas sonoras, o creo que sí estamos No, creo que queda con muy claro. Lo que sí llama la atención es que, no obstante que tienen 13 álbums de estudio, como comentaste, Ujú, sí son muchos álbums de recopilación vamos a decir, para tan corto, eh, tan pequeño portafolio o catálogo de discos, sí, ¿no? Muchos en vivo. Ese de París en vivo es fenomenal. Uno que gusta de comprar o que gustaba mucho de comprar álbums, ujú. porque pues tenías los famosos éxitos en un disco, ¿no? Y era muy padre. Sí, mira, rápido. Como dije, el primer disco es el 79, Three Imaginary Boys. Ahí destacan 10-15 Saturday Night y Killing an Arab. Después viene 17 Seconds, que viene A Forest, Play for Today. Después el disco Fade, que las canciones, vamos a decir, las más populares fueron Primary y Fade. Que esta canción Fade es la que más le gusta a Robert Smith y estuve leyendo. Él crece en una familia católica Sí. y bueno, deja la religión en su adolescencia a tal grado que en entrevistas dice la aborrezco. Ok. Y esta canción de Faith habla un poco de eso, ¿no? Él está Una pregunta, Ajá. ¿aborrece la religión católica Aborrece o la todas las religión religiones, en sí, las religiones? la religión en sí. Ok. La religión en sí, porque, bueno, como mucha gente lo piensa, y no voy a dar mi punto de vista, pero como Ok. mucha gente lo piensa, que pues la religión históricamente pues ha sido razón de guerras Ok. muy cruentas, de persecución, de abusos, De etcétera, juicio etcétera, ¿no? De juicio, y de exactamente. esconder atrás cosas tremendas. Tremendas. Pero bueno, ya haremos un programa de eso. Pornography en 1982, Strange Days y Cold Cold. The Top en el 84, Caterpillar,
Pig in the Mirror. Caterpillar es muy buena canción. The Head on the Door es su siguiente álbum. In Between Days, Kyoto Song. Después su álbum doble que, híjole, está muy difícil. No, mi canción favorita yo creo que es Killing an Arab, pero ese disco de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que era un álbum doble, muy ecléctico porque tiene sonidos de todo. Ahí yo creo que es cuando dan el hitazo a lo más comercial, cuando más gente ya conoce The Cure. Este disco es del 87, y bueno, viene la canción de Kiss, Why Can I Be You, que es sensacional, Just Like Heaven, que es su canción más popular, es la que Sí. mejor se ha posicionado en Es los el tercer charts. sencillo que sacan en Kiss Me, ¿no? Kiss Me. Ajá, Ajá, sí. sí, ahí fue sencillo Why Can I Be Bueno, él You. le llama que es como un golpe maestro, pero que le salió el tiro por la culata. Precisamente ahí es donde te digo que dice, nos convertimos en eso que no queríamos. Justo de ahí. Y fíjate en qué gran álbum, ¿no? Que es, además de que es por obvias razones de ser un álbum doble, pues hay muchísimo material y la verdad es que se me hace sensacional. Ahora, en el 89 sale Disintegration, Sí. que para fieles seguidores, para los críticos, es como, bueno, no es como, es su masterpiece. Ahí vienen canciones como Pictures of You, Love Song, Fascination Street. Y ese Después, álbum, él estaba en un periodo donde estaba, pues coqueteando con muchos, alucinógenos y estaba en su peor momento, en el de un low de drogadicción y de depresión, donde nada del éxito ni nada de lo que les estaba pasando le hacía feliz. Y es una pregunta que él se hace recurrente, ¿no? ok. A mí la verdad, cuando estaba leyendo de ese tema, nunca me sorprendió el que haya tenido contacto con las drogas, ¿no? No, no, no. Lo que sí me sorprendió mucho es que, bueno, se ve como un Abusó tipo, en esa época de los sí, alucinógenos. sí, bueno, tenían un dicho ahí en el grupo que era todo menos heroína. Ok. Pero lo que sí me sorprendió es que tuvo algunos eventos que, Sí. viendo la personalidad de Robert Smith, sí me costaron trabajo y Robert Smith repito, es Tauro. Yo nada más para los ok, fans. Ok. él destruye 3 habitaciones de hotel en un periodo muy, muy corto de tiempo. También en un hotel en París se salió por la ventana y empezó a escalar literalmente en la fachada. Y esto te digo, sí me sorprendió. ¿Cuál No, sientes que era la diferencia entre los rockeros, metaleros y de que ya lo venían lo que haciendo pasa desde es, siempre? por eso digo, ¿Cuál es? por eso digo que a mí sí me sorprendió, no el hecho de que haya consumido drogas, que haya experimentado con ellas, pero sí no veo a Robert Smith que se ve como que muy tranquilo, como incluso como habla y todo, como muy pausado, muy relajado. No me lo imagino destruyendo hoteles y menos me lo imagino escalando una fachada de un Que hotel, ¿no? quizá una crisis psicótica. Sí, totalmente, totalmente, pero vamos, no, Pero por no, por el no. lugar de llamar la atención y yo puedo porque soy famoso y lo pago y porque tengo dinero, va por un lado mucho más en esa área que estamos platicando. Yo creo que sí, por eso me sorprendió, ¿no? Porque Claro. bueno, es un incidente que muchísimos músicos, cantantes han tenido este tipo de acontecimientos de la destrucción y todo, pero bueno, por poner un ejemplo que es el que se me vino ahorita a la mente, ¿no? Motley Crue, pues, es normal y ya los veo en la habitación teniendo una mega fiesta Ajá. y con todos los excesos, como que sí los ubico. A Robert Smith como que no lo Y es por lo ubicaba mismo, haciendo por eso eso, ¿no? era muy interesante hablar de qué va, ¿sabes? Hasta una destrucción de un hotel. Ujú, Es, ujú.
O sea, no es Bu- lo mismo llamar la atención y soy el niño malo que hago lo que se me pega la gana y porque tengo y porque lo pago y porque así, que realmente tener una, que a lo mejor sí me siento de la chingada y lo claro, tuvo que crisis hacer, existencial ¿no? y vuela todo, ¿sabes? Entonces, Ajá, cosas que pasan en la vida real de muchas personas, nada más que no en los hoteles. sí. O no salen O no sabes. no salen en las Exactamente. noticias. Yo nunca he destruido un cuarto de un hotel. Tengo una travesura que hice y sí la voy a contar porque la Ok, travesura más cuéntame. grande que he hecho en un hotel. A ver, a ver. Hace muchos años fui con mi amigo Bruno a León. Él iba mucho porque él diseñaba zapatos y accesorios, eso estudió. Entonces, cada vez que había oportunidad de vamos a León, me encantaba ir a León con él, ¿no? Pues lo de la piel, las peleteras, etcétera, etcétera. Ok. Entonces nos fuimos de parranda en León y llegando al hotel había un servibar, pero no era el clásico refrigeradorcito, sino que era un mueble empotrado de madera con su chapa y pues había una colección ahí de botellas chiquitas, ¿no? Entonces, bueno, yo ya regresando empecé con un clip como si fuera ganzúa y no te preocupes, Bruno, ahorita la abro y ahorita la abro. El caso es que me desesperé, estábamos echando muchísimo desmadre, nunca me voy a olvidar, y agarré como en las películas, yo había visto en las películas así de acción, me enredé el brazo en una No, toalla y ¡pum! Rompo el vidrio y bueno, pues obviamente le dimos baje a todas las botellitas, pero aquí viene la parte. Al otro día, eh, hicimos ya el checkout, pagamos en efectivo, nos subimos a mi auto y dijimos, pues, la clásica, no está bien, o sea, no me estoy poniendo como ejemplo, pero bueno, fue una travesura, hice muchas en mi vida y puta, íbamos felices, ya chingamos, no nos cobraron, pero el pendejo de Bruno, como una hora y media antes de que fuéramos a salirnos del hotel, quiso hacer una llamada por teléfono aquí a la Ciudad de México, no pudo y yo le presté una tarjeta de crédito para que fuera al lobby a hacer la llamada. Entonces hace la llamada, pero pues los del hotel tenían ya la tarjeta de no. crédito. Entonces después de 3 semanas o el famoso mes, llega el pinche voucher y puta, nos cobraron como si el mueble hubiera sido el más caro de Versalles y como si hubiéramos tomado pura Don Periñón. Pero bueno, él sí destruyó hoteles. Después ¿Bruno o The Cure? no, The Cure, no, Bruno. Y su último disco de estudio, aunque están por sacar uno, ya hay material que uno puede escuchar. Me metí a Spotify y en YouTube también, pero no el LP, Eso el en la LP como tal. actualidad sería, para los que no están oyendo, cuando ya hay material y no es un single, y Ajá, ese es exactamente, por ejemplo, un EP, ¿ok? exacto, exacto, exacto. Para que lo noten. Ya hay más de 2, 3 canciones, está entre Así el es. single y el álbum que va a salir, ¿ok? Ujú, ujú. Luego en el 2008, 413 Dream. Las canciones son Freak Show y The Perfect Boy. Y este último que salió este año, repito, no como álbum, sino como dice Diana, un EP, Que es un se lanzamiento llama, que es extenso, pero, o sea, no como un álbum, como les decía. ajá, exacto, pero sí leí que va a salir como álbum, ¿no? A lo mejor falta que graben algo de canciones, en fin, se llama Song of the Lost World. Esos son los No, discos y imagínate, va a estar increíble. como tú bien dijiste, ¿no? Pues muchísimas recopilaciones, muchos discos en vivo, pero sí, totalmente. Fue toda una época. Yo la verdad es que los disfruté mucho, los sigo disfrutando. Me sentí identificado, me gustaba mucho su música y pues sí eran fieles compañeros míos. Fíjate que se portó mal en algunos periodos de su vida, pero él Sí, está con su
única mujer, Mary, desde que él tiene 15 años de edad. O sea que Mary era muy aguantadora y lo ama. Sí. Y lo ama. Ahora, en cuestión, porque a mí siempre me gusta preguntarte esto, mi Diana, que eres experta De hecho, la bueno, canción ahorita que estaba pensando que le escribe como regalo de bodas es la de Love Song. ok, muy bien. Pero bueno, regresaba a la cuestión de los signos, que es un tema que te apasiona y a mí me gusta siempre escucharte. ¿El qué signo es? ¿Quedamos? Tauro, y por eso es lo que dices, lo notas, o sea, te sacó de onda porque de hecho le notas toda esta serenidad, toda esta calma, todo esto de repente, el tono de que no es tan salvaje, que mantiene la templanza, ¿no? Aparentemente. Digo, porque para sacar de quicio a alguien del signo de Tauro se necesita muchísimo. También habla de la estabilidad que me estás hablando, que lleva desde que su sweetheart, desde Sí, chicos se 15 años. conocen, entonces se casa con Mary Poole y y llevan hasta ahora. Nada más no tienen hijos, según yo. No, yo también no vi nada. Es No difícil, querían tener hijos, o sea, eso es lo que o que es una decisión. decisión, no porque no pudieron, o sea, no es Es un drama. difícil, con No, todo y que fueron, bueno, que ha sido siempre toda una figura del espectáculo, no hay mucho de su vida privada, no hay mucho, no, se sabe que tienen 34 años casados, hay que rascarle mucho para encontrar, con ellos todo son que es muy, un tipo muy controversial en cuanto a su música, en cuanto a sus letras, en cuanto a su apariencia, pero pues sí, siempre se la llevó como que tranquilo, bueno, pero como, se casan hasta el 98. Y ahí ok, es donde te regala de bodas la que te digo, la canción, que es love una, song. está de Love Song, pero lo que también sé, Ujú, no sé qué tan cierto sea, se dice igual, como siempre podemos recordar cosas o haber leído cosas que a lo mejor no eran ni tienen que ver con lo que piensa el ujú, cantante, ujú. pero según esto no era su máximo esa canción. O sea, la hace, la regala como regalo de bodas, pero después él piensa que no es algo como lo que él hubiera querido hacer, ya sabes, como que igual y se imagina algo más grande y no queda satisfecho del todo Sí, imagínate. pues también ya los estándares de un artista, de un genio, pues sí, no ha de ser fácil. Esa de Love Song es maravillosa. Vamos a poner un pedacito Es hermosa. cuando es hermosa, es hermosa. La verdad es que sus canciones tiene canciones tan bonitas, cuentos, incluso yo los encuentro muchos de ellos como muy naif, muy infantiles, muy puros, no, y son sensacionales, ¿no? Viendo a un tipo, una banda todo de negro, con los antecedentes de que vienen de la música punk y todo, también era sorprendente que pudieran hacer algo de este tipo, ¿no? Es que a veces es eso, la nostalgia, el negro, la depresión, todo es lo que ves, es eso que te hablaba de la imagen, ¿ok? La imagen que ellos manejan es un poco más teatral, es congruencia, ¿ok? Me siento fatal y aquí está y me siento con ganas de esto, y no tengo ganas ni de peinarme, ni de arreglarme, ni de vestirme Ujú. y lo llevan hasta acá. Ahora, otra de las cosas de lo que ellos también son como precursores, ellos empiezan a hacer de los primeros que hacen merch, o sea, de playeras, ya Ok, sabes, con su cara y con sus portadas de discos, que eran también súper creativas, ¿ok? sí, totalmente, Entonces, totalmente. de hecho, en eso sí podrían ser como también como la propuesta de que empiecen a hacer, no nada más para fuera de los conciertos, sino como merch, ya sabes, Ujú, digo, para que ujú. sepan los de ahorita. ¿Cómo ves? Y siempre les fue muy bien en sus giras hasta la fecha. Han venido muchas veces a México, como que hay un grupo muy nutrido de fanáticos de The Cure, sí, mucha gente. Ellos no, vamos, no son una banda tan comercial, por eso hablábamos un poquito de culto, en fin.
han vendido alrededor de 35 millones de copias, que bueno, a comparación de otros artistas, pues es un número no tan grande, pero donde siempre les ha ido muy, muy bien es con sus giras, ¿no? Su gira más exitosa se llamó ah, Shows of a Lost World y fueron 37,5 millones de dólares que recaudaron, alrededor de 650,000 boletos vendidos nada más en la Unión Americana, y el cierre de esa gira fue con 3 shows consecutivos en el Madison Square Garden. Es como su gira más importante. 3 shows consecutivos en el Madison Square Garden, no muchos, la verdad es que no muchos. Bueno, Harry Styles se aventó 15 en No, esta bueno, última gira. imagínate, Es el claro. récord. Ese récord me saltó a la hora de estar haciendo la investigación. Ellos ingresan al Salón de la Fama en el 2019, aunque eran ya candidatos desde el 2008. Les costó entrar, pero bueno, lo lograron. Estoy seguro que como muchos de los artistas que están en el famoso Salón de la Fama les vale madre, pero bueno, finalmente pues es un reconocimiento pues muy merecido, ¿no? Aunque este tipo de artistas no van por eso, no va por ahí, pero bueno, sí están en el Salón de la Fama. Sus bandas favoritas, mi Diana, Hendrix, te decía Bowie, Pink Floyd, Siouxsie, obviamente. Pero yo te tengo unas, bueno, más bien el vocalista de una banda que fue su rival desde 1984. ¿Sí te sabes quién es? ¿O te lo...? Ay, sí, bueno, no, me la voy a jugar. Creo que él y Morrissey no se No, soportan. crees bien, exacto, no se soportaban. Girlfriend in a coma, I know. Morrissey es el vocalista de The Smiths. Ajá, ¿Ok? ajá. Y Pero, ¿investigaste algo de por qué? claro, claro, porque en una entrevistan primero, o sea, el que empieza primero es Morrissey, porque en una, a ver, si quieren, a ver, vamos a recapitular, ¿ok? Para que no Ok, invente. me ¿Ok? late, porque sí leí Que yo eso, al pero rastrear no la el razón. origen de los problemas, o sea, como, o sea, es se registra en la revista Far Out Magazine, ¿ok? Todo Ok, comenzó cuando Morrissey fue entrevistado con motivo de un artículo en la edición de 1984 de la revista musical The Face, donde el entrevistador le preguntó de manera provocativa: si te pongo en una habitación con Robert Smith, Marky Smith y un revólver cargado, ¿quién recibiría la bala primero? ok. Entonces Morrissey, ni corto ni perezoso, como dice el texto, continuó lanzando sus pensamientos sobre el líder de The Cure y aseguró de que no quedaría piedra sin remover, diciendo amenazadoramente los alinearía para que una bala los penetrara simultáneamente. Robert Ok. Smith es un tonto. O sea, dijo que Robert Smith era un tonto. Entonces, ahí fue donde aparece todo el de. Y después, cuando tiene la oportunidad, Robert Smith contesta De réplica, ok. de réplica, ¿ok? En Q Magazine, ¿ok? Entonces le dicen, o sea, tiene algo que decir al respecto, y con una sensación de alegría apuntó a la música de Morrissey, así como a su personalidad, como el cantante que es bastardo, precioso y miserable, aburrido. Wow, ok. O sea, yo te dije todo, ¿ok? Y dice, Morrissey canta la misma canción cada vez que abre la boca, ¿ok? Yo al menos tengo 2 canciones, The Love Cats y Faith. Si la gente supiera lo fácil que es estar en grupos como los Smiths. O sea, Órale. Lo que sí sé, porque durante, además a ver, sí, soy fan, me gusta mucho de Smiths, es que Morrissey como persona sí es terrible, ¿eh? Terrible, terrible, sí, terrible. Hay como que muchos eventos que ponen esto de manifiesto. Y sí, cuando estuve leyendo, investigando para este episodio, sí supe que era un pleito casado ya de muchos años, pero no sabía por qué. Y bueno, pues sí se dijeron sus cosas sí, duro. Morrissey es un Géminis.
Ok. ¿ok? Yo creo que sí le ha de haber pegado que le dijeran aburrido, eso no le puedes decir a un Géminis, se sienten los más divertidos e intelectuales, sí, chispita del Ok. planeta, entonces yo creo No, que pero sí se tiraron a matar, ¿eh? sí, Sí pero se tiraron a supuestamente hubo un matar. intento de como de reconciliación 2018, Ok. o sea, quedaron como en paz, bueno, entonces lo que dice aquí es fue en The Guardian. Hablaron sobre un nuevo disco de The Cure, que yo creo que es el que están haciendo ahorita que comentabas. Ok. Bueno, y miró hacia atrás para hacer balance a su larga carrera, donde admitió que nunca entendió realmente su enemistad con Morrissey. O sea, le están haciendo del disco que tú estás hablando, que yo creo que sale ahorita, yo creo por todo lo que ha sucedido en el mundo, sale hasta ahora. Entonces dice, bueno, la pregunta no entendió su enemistad con Morrissey. Y cuando le preguntan a Morrissey, o sea, las aguas volvieron a su cauce, porque Morrissey es muy irónico y a pesar de que como que se comportó, ahí echa su cizaña, no sé, un poquito, porque dice, este fue entrevistado por su sobrino, por el sobrino de Morrissey, que se llama Sam Styremire, ¿ok? Y le dice, quien le pregunta si tenía pequeños arrepentimientos de haber dicho lo que dijo de Robert Smith, y Morrissey sorprendentemente aprovechó el momento para disculparse con él. Esto fue lo que comentó. Dije cosas terribles sobre él hace 35 años, pero no era mi intención, estaba siendo dramático. Es genial cuando puedes culpar todo lo que haces por tener el síndrome de Tourette. Entonces él como que lo hacía por tic, ¿sabes? Entonces dice, o sea, dice esto, como que se disculpe, luego dice, no tomo ninguna responsabilidad moral por todo lo que dije en 1983. Al final, ¿quién lo hace? Es como cuando te disculpas porque no pelaste a alguien y te siguen odiando ahora, o porque dijiste una estupidez. Y lo que hace Morrissey es eso. Al final, ¿quién lo hace? O sea, como que él no quería como ahorita disculparse de algo que, pues no era la persona que es ahora. ¿Qué opinas? Porque esto sí es un pensamiento para que explote el cerebro, que se pregunten. Va en la música, va en lo subjetivo de la vida, pero por un lado dice, pues sí, tal, y después cierra con este comentario donde dices, bueno, te disculpas, pero también dices que no tomas ninguna responsabilidad y que puedes culpar al síndrome de Tourette. O sea, bueno, que tiene Bueno, de connotación como de burlita, ¿sabes? Entonces, pero ajá. yo lo estoy interpretando así, igual y, y es eso, realmente no somos las mismas personas que éramos antes. Y a lo mejor le rompiste el corazón a alguien, o a lo mejor le dijiste algo, y ahorita dices, bueno, no soy esa persona, no existe esa persona, y no me quiero hacer responsable de esto. Y lo impresionante es que eh, la gente nunca olvida lo que le dijiste, pero sí cómo le hiciste sentir. Finalmente se refirió a él como un tonto. Tú te refieres a él como un genio. Morrissey dijo era un tonto. O sea, ahí la dejo. Disculpa, Yo la interpreto como una disculpa a medias. a medias, exacto. eh, Algo que pasó hace muchos años. Me queda claro que no van a ser brothers ni se van a ir a un pub a tomar una chela juntos, pero, pero bueno, ahí está como que la intención, ¿no? A medias, pero pues Sí. ahí está la. Bueno, ¿y tú qué No piensas creo que, de esa no, respuesta, yo, corazón? yo sí me disculparía. Ok, Depende, ¿no? Pues, pueden ser muchísimos los escenarios, es una pregunta exacto. como que muy amplia, Claro, pero, pero sí también podría descargar un poco en que he cambiado, ¿no? Aquí estamos hablando que esto sucedió hace 35 años y exacto. la gente cambia, ¿no? Entonces, sí lo hiciste tú, pero no es el yo No de eres, ahorita, fue sí, el yo ni de con las hace mismas tiempo, ¿no? circunstancias, ni con la misma vida, ni con los mismos traumas, ni con el mismo proceso. Quizá usando sustancias en aquella No, y época. lo que dijo él tiene el síndrome de Tourette, pero lo hace ya como en burla, o sea, pero la gente que lo tiene no le parecerá una burla, ¿sabes? Pero bueno, Ujú, o ujú. no lo tiene y nada más Pero bueno, lo como para llamar la atención o para ponerse como un pretexto. es una disculpita ahí a medias. Créeme que no le ha de quitar el sueño ni a Robert Smith ni a Morrissey, ¿no? No, Tampoco. no, pero es una cuestión que para todos los fanáticos de la música sí es relevante. Claro,
claro. O sea, sobre todo los, como dices tú, los que son muy, muy fans. O sea, porque Sí. te pierdes de dejar de escuchar a Morrissey o a The Smiths y a The Cure. Los que sí sabían y que estaban en ese rollo tomaban bandos, perdón. No, por supuesto, claro, no, claro, no, total, como Sí, irle a un equipo, ¿no? Total. exactamente, Sí, sí, es sí, esa pasión de la que quiero, a la que me refiero, con también la que crea la totalmente. música. Totalmente. Y además, los dos muy famosos, muy Súper. representativos, súper famosos, superstars, los dos, rockstars, totalmente, ¿no? No es como que el ataque venga Y de un no tan Morrissey es famoso. súper clásico, es súper arregladito, es súper, ¿sabes? Es, y te Cero di, show, o sea, en el sentido, sí es un show, obviamente, pero me claro. refiero cero, la apariencia encaja con cualquier, digamos, protocolo del que quiera, social, Ujú, de ujú, sí, presentación, siempre muy peinadito, bien muy, vestido, es todo la antítesis. ajá. Lo Pero cual te es digo que eso yo sí sabía que era un tipo muy pesado, muy especial. Yo lo fui a ver, además iba emocionadísimo ok, porque lo fuimos a ver al Metropolitan, que para quien no conozca, pues es un teatro, la capacidad no la sé, parodia. pero es un recinto en donde se presta para conciertos muy íntimos. Y invité a Angie, a nuestra adorada Angie, y yo iba muy emocionado porque de verdad que me gusta muchísimo The Smiths, mucho. Y bueno, pues llegamos al concierto y el tipo, mi Diana, no cantó ni una sola canción. Ya de hecho el público de alguna forma como que pidiéndole, sí, algunos gritos, algunos chiflidos, porque sobre todo cuando ya vas a ver a los artistas ya veteranos, pues siempre estoy de acuerdo que metan canciones de sus nuevos materiales, o sea, quieren seguir produciendo y seguir estando vigentes, pero pues ves Morrissey, dices, puta, va a cantar los hits, y la verdad es que yo a eso iba. Bueno, el cuate ni el intento, entonces cantó todas las canciones de un disco, de su último disco de aquel entonces. Este concierto debe de haber sido hace unos 4 o 5 años. Y bueno, pues el Metropolitan, con la excepción a la mejor de 100 que deben de ser fans a morir, y se sabían las canciones, así, todo el show, porque no se aventó ni una, y se lo pedía a la gente, ya gritándole, te digo, chiflando, y no. Y he escuchado que todas sus exigencias es como que muy especial, Pues o hay que sea, darle un programa a Morrissey, sin duda. como medio higadito. A mí me encantaría porque sí Pues sí, hay que dejarlo para otro me show. fascina. Y Angie nada más me volteaba a ver y me decía, ¿qué onda, güey? ¿No vas a cantar? ¿No vas a brincar? Digo, no, es que No, no me sé no. ninguna de estas canciones. Pero seguro ya la que viene va a cantar de The Smiths. Y Oh, seguro la que viene, y seguro la que y viene. nada llegó. El güey a la hora y media a Arrivederci y vámonos. Sí, Bueno, ya te tengo el dato ok. del Metropolitan. Ajá. Tiene 3,165 3,000, ok. 3,165 butacas. Y dice, hoy en día, para todo tipo de actos de música, pero también han acogido espectáculos de jazz, teatro, danza. Y bueno, así, Es un super lugar para ir llena la fecha. a conciertos. Y te digo, yo Bueno. iba muy emocionado porque sí era una cosa como que íntima, a diferencia de una arena y bueno, lógicamente de un estadio. Ujú. Pero pues sí, ni brinqué ni canté porque no me sabía ni una pinche canción y nada más Angie me volteaba a ver como que, órale, güey, ¿a qué hora empieza tu show? Y no hubo. Bueno, ella me decía a qué hora empezaba mi show porque pues, ya Claro, sabe que cuando vamos, pues grito y canto y todo, pero aquí sí no hubo hubo ni, manera. no Pues hubo, no hubo regresemos ni, con The Cure y con Robert Smith para cerrar el show, ¿te parece nuestro así, show? yo en conclusión, a un grupo que me encanta, que me marcó, que escuché muchísimo. Además, ¿Ahora sí me crecimos. crees que me clavé en las letras? Sí, 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 ok. ¿no? Estoy en lo correcto, ¿no? Totalmente, Claro, totalmente. claro.
Claro, ahí sí Eh, tenía, o sea, todas las letras de The Cure me tenían a mí. No te podría elegir, o sea, quizá ¿Cuál es tienes una canción favorita? Yo ya dije Killing and Love, pero tengo una muy cerquita. Me encanta Pictures of You. Me fascina Mm, esa canción. ok, Me gusta por su larga introducción. ajá. Es una canción larga, como densa. Y lo que hablábamos, ¿no? De toda la orquestación como que muy envolvente, creadora de un ambiente muy especial. Me gustan muchas. Además, sí escuchamos mucho y era nuestra mera época, ¿no? Mira, Entonces, en estas no coincidimos. Es muy difícil elegir canciones de The Cure, porque todas me gustan, pero yo creo que me encantaría Close to Me ujú. y Lullaby. On candy-striped legs, the Spider-Man comes softly through the shadow of the evening sun. Ok. Why Ujú. Can I Be You para echar desmadre también es muy buena. Obviamente, esa es una maravilla. Y esa Es creo que la maravilloso. cantábamos mucho, ¿eh? Juntos. Te digo que era la época y era la época en que íbamos a dancetería, que es donde escuchabas, y bueno, en ese lugar, pues escuchabas The Cure, escuchabas The Smiths, Así es. escuchabas Siouxsie, escuchabas The Clash, o sea, jamás ibas a escuchar lo que se oía en otros lugares como, o sea, más discotecas, ¿no? Que así se decían bueno, yo Sí. le sigo diciendo así, pero así se decía en nuestra época que ponían cosas como que más bailables, más Ay, bueno, yo comerciales. le sigo diciendo a Six Flags Reino Aventuras. Yo le sigo Chinga. diciendo al World Trade Center Hotel de México. Sí, sí, 100%, nada más para que sepan. Pues Algo va a estar buena perfecto. como siempre nuestra Bueno, playlist. Él fue guitarrista, esa es buena anécdota. cuéntatela, porque sí. Este, eh, ellos eran teloneros de Siouxsie and the Banshees. Y en plena gira, el baterista y el guitarrista de Siouxsie deciden abandonar la banda y Ujú. Robert Smith entra como al quite. Y Robert Smith, además, ya lo dije, que era su máximo Siouxsie, formó parte de la banda. Oye, mi Dianita, y de colaboraciones, yo recuerdo con Smashing Pumpkins, que además ya había mencionado que para Billy Corgan es uno de sus grandes ídolos. Hay una muy interesante ahí con Gorillaz. ¿Qué más tienes tú, Midiana? Pues yo tengo pues de mi ídolo con Robert Smith, Claro, David Bowie, claro, claro. Quicksand, ¿ok? Y de tus Super Blink 182 también tuvieron una Blink 182. colaboración, Sí. ¿correcto? Así es, así es. Bueno, Pues va a estar muy buena y nuestro, bueno, y nada nuestro más para playlist. añadir algo, perdón que te interrumpa, George, No, pero está bien. quizá les gustaría darse cuenta saber que si han tenido en algún soundtrack y les puedo mencionar que pues han aparecido en varios capítulos de series y de películas, Sí. pero bueno, tengo estas que anoté, que es donde sale la canción de Friday I'm in Love. Esta canción que se incluyó en la banda sonora de la película The Wedding Singer, que creo que mucha gente se acuerda, en 1998. Ujú, Luego ujú. la canción de Burn, esta canción fue para The Crow, creo que también Ok, fue ok. muy, muy simbólica. Ay, muy buen tema. Espérame, que ya se me iba. El personaje Ajá. está totalmente inspirado en el look de Robert Smith. Ahorita Bueno, que me... ves, y me hace sentido, porque cuando yo estoy
o sea, analizando todo este tema de que le gustaba a Robert Smith y ama las películas de terror y todo el tema Ujú, que va por ujú. ahí, bueno, el horror, el terror. También otro que, algo, ajá, sí. otro que tomó a Robert Smith como parte de su inspiración fue Johnny Depp para la de Scissorhands. Edward Scissorhands. Edward Sí, Scissorhands, sí, es correcto. Ok, y bueno, ya mi 3 que te pondría, nada más porque a lo mejor se les antoja ver peliculitas con buena música, Ujú. una de mis canciones favoritas, como lo había mencionado, Lullaby, que es una canción que está en Nightmare of Elm Street, Ok. 6, ok, The Freddy's Dead. Puta de ser un Es churrazo un esa. churrazo de 1991, pero ¿cómo vendían las películas de No, pues, Nightmare on Elm Street? O sea, era una ¿cuántas? locura. Tienes, o sea, es la última, 6. Freddy's Dead, ¿ok? En Ok. 1991 y es Yo nunca he sido fan porque sí me yo asusta. tampoco, no puedo con ellas, y- 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 pero mucha gente ama las películas no, no, totalmente. Y yo sí he visto de, algunas, las de clásicas, Viernes 13 y de, como te digo, Nightmare on Elm Street. pero no a mí eso de asustarme así, y porque sí me asusto y sí brinco No, yo y no no, no, no puedo. es lo mío, no es lo mío, Bueno, para pues es nada. la 6 y es ya la dije, es la película 6. Entonces, Bueno, pues esas van a estar en nuestro podcast, como vamos a digo, poner en nuestro playlist. en el playlist, obviamente, Claro. soundtracks, colaboraciones, algunas de los con los que colaboraron valdría la pena. Ujú, Sus músicos favoritos, también con quien, como Siouxsie, por y supuesto. entonces viene una playlist Viene una playlist para todos buena. los new wave, punk, post-punk, etcétera. Este, Wow. me parece muy bien, Dianita, como siempre, un placer, como siempre, agradecerles a todos los que nos ven, nos escuchan, nos comentan. Les pedimos de favor que nos comenten, digan lo que quieran. Y me ha gustado, digo, sé que lo han hecho de manera más privada, que está también bien, o sea, por mensajito, amamos los mensajitos, pero también no hay rollo, si lo ponen público, no nos va Sí, sí, a sí, caer sí. mal, se vale de todo, y se Se vale vale de. opinar y participar, y bueno, para eso es este espacio. Así es, así es. Bueno, pues buenas noches, y Yo me voy a despintar mis labiositos. bueno, me parece bien, yo también. Pues buenas noches. Bye bye, Dianita. Bye. Adiós. Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday.